Estamos en contacto con la doctora Carolina Herrera para conversar sobre esta alza de contagios y la posibilidad de que hasta dónde se puede llegar con esta cifra. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rafael? Siempre un gusto estar contigo, aunque tuve que correr del turno para acá. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos. Así es la vida. Le agradecemos mucho porque ha resultado súper preocupante en algún momento cuando se hizo la proyección desde la Universidad de Chile que podíamos llegar a los 2.000, a los 3.000 casos diarios. Hubo cierto escepticismo, sobre todo por el nivel de vacunación. Sin embargo, estamos ya al borde de 2.895 casos anteayer, 2.700, una positividad que nos ceja superior al 3%, en algunos casos en Santiago el 4%. Va a seguir ascendiendo la curva. Ayer veía los gráficos de Rafael González, que creo que trabaja en el Instituto Milenio, y los comparaba con los de principio de años. En algunos lugares se ha triplicado el número de contagios en algunas regiones y en otras se ha más que duplicado. ¿Debemos estar alarmados? Es que, querido Rafael, esto es simples matemáticas. Las vacunas han sido efectivas en disminuir los casos graves, mortales, la muerte. Tú ves que tenemos 15 fallecidos. Mi cariño y mis condolencias a sus familiares. El año pasado, a esta misma fecha, teníamos cerca de 60 fallecidos al día. Por lo tanto, la vacuna es efectiva y disminuye la enfermedad grave. Pero aquí hay que tener una cosa súper clara. Chile está lleno de pacientes que están diabéticos, obesos, son tabáquicos, son hipertensos, son sedentarios. Por lo tanto, el problema no es de la vacuna, de la calidad, la efectividad o la seguridad de la vacuna. Es quien recibe esa vacuna, cómo está su sistema inmune. Y en ese sentido, la población no va a tener exactamente el mismo rendimiento vacunada que una población estándar. Por eso es que las cifras a veces como que no calzan. Y es aquel grupo que ya te mencioné, el que está en las UCI en este momento, nuevamente aumentando los cupos de cuidados críticos. Es necesario recordarle a la gente que la vacuna empieza a perder fuerza, digámoslo así, que disminuye la cantidad de anticuerpos circulando pasados los 6 meses de las primeras dosis, y eso debería hacer que aquellos que no se han dado la tercera dosis se apuren a hacerlo. Exactamente, y no solo es la vacuna, también la inmunidad natural. Cuando tú te expones al virus, a los 6 meses puede que tus anticuerpos neutralizantes ya sean definitivamente insuficientes para defenderte de un nuevo episodio. Por eso es que después de pasados 90 días de un primer episodio de COVID, existe la posibilidad de reinfección, sobre todo si existe un linaje distinto como el virus Delta o como el MU o como cualquier otro nuevo que surja a partir de ahora, porque eso es un proceso natural de los virus. Y las vacunas también van perdiendo su eficacia en el sentido de disminuir la tasa de anticuerpos en 6 meses. Ahora, eso no significa exactamente que una persona quede completamente desabastecida de sus defensas, pero sí claramente apoya la idea de que tenemos que reforzar esa inmunidad con esa frecuencia, y eso es en eso se va a basar probablemente la política de coaccionar un poco a las personas para darle el pase de movilidad cuando es que esté restringido a la revacunación, ¿cierto? Y a comprobar esa vacunación. Lo conversé con usted, lo conversé con la doctora Lidia Marales, lo conversé también con el doctor París. La disminución de recursos de trazabilidad, testeo y aislamiento en la atención primaria de salud, ¿fue un error? ¿Debería darse vuelta atrás y destinar más recursos ahí? Mira, yo nunca hablo de errores, hablo de aprendizaje. A los 60 años creo que es mucho mejor aprender de las cosas que uno no hizo bien para hacerlas bien a partir de ahora. Y yo creo que la trazabilidad es un elemento muy importante en este momento, sobre todo en tiempos en que esta variante, que es mucho más contagiosa que es la variante Delta, existe entre nosotros. Ya estamos bordeando los 3.000 casos. Nada hacía presagiar que en realidad iba a ser así de rápido, pero ya aquellas personas que son expertos en las proyecciones lo habían dicho. Entonces tenemos que ser capaces de entender que si tenemos una evidencia que es la presencia del virus en nuestra población, tenemos la posibilidad de evitar el contagio con unas medidas de precaución adecuadas, que son las mismas que hemos repetido siempre: lavado de manos, distancia física, uso de mascarilla, y tenemos la posibilidad de tener una inmunidad para la enfermedad grave
Eso es lo que tenemos que recalcar en la población, enseñarle a cómo lavarse las manos, cómo compartir la mesa, cómo compartir un espacio público. Yo creo que más que darle vuelta a las cifras o a la incertidumbre, lo que tenemos que hacer es educar en cómo vamos a tener que vivir los próximos 2 años. Porque esto, querido Rafael, es una pandemia que no se cura en los próximos 6 meses. Claro. Tenemos que ser capaces de entender que tenemos que convencer a todos nuestros connacionales de que se tienen que vacunar para poder salir todos de esto. Yo vengo saliendo un turno de 24 horas en los que nosotros usamos unas mascarillas las 24 horas, 5 de la mañana, 3 de la mañana, y las personas que se quejan por estar 8 horas con la mascarilla, les pido que se pongan en el lugar del personal de la salud, que hemos estado así desde marzo del 2020. Doctora, me estoy quedando sin tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle cuál es el mensaje que uno debería usar con los cabeza duras que no creen en la pandemia. No, yo no creo que sea mucho cabeza dura, yo creo que hay mucha diversidad de personas que no se han vacunado por distintas razones. No. Yo creo que sería darle mucha tribuna decir que son tantas personas antivacunas que no son. No, mi mensaje es, vacúnese. Si usted todavía no ha tomado conciencia de que le puede dar la enfermedad, existe la posibilidad. Póngase en el lugar que hoy día usted le faltara a su mamá que está postrada, a su hijo que es lactante, a su hermano que depende de usted. Póngase en ese lugar. Póngase en el lugar que usted no estuviera en su trabajo. En el fondo es eso, tratar de hacer conciencia de que esto nos puede afectar a cualquiera. Vacúnese, cuídese, evite enfermar, porque además tampoco sabemos qué secuelas va a dejar a futuro. Una información que venía hoy en el Mercurio dice que casi la mitad de los nuevos casos de COVID-19 son adultos de entre 20 y 39 años y los expertos apuntan a actividades sociales sin mascarilla. Claro, esos son los contagiados que en realidad no le cambian la aguja al país ni en la economía, ni en la salud, ni en la UCI. El tema es que con mi colega, el doctor Tomás Maiza, con el que hicimos el cambio de turno, nos quedamos una hora mirando cifras de quiénes son los realmente afectados. Los mayores de 65 años y la mortalidad en los mayores de 80 años, y para qué te digo 90 años, es realmente impactante. Entonces, por aquellos que se circulan y propagan el virus, quienes realmente son afectados son un grupo más vulnerable. Y Chile es un país de ancianos frágiles, de personas mayores frágiles. Frágiles no por delgados, sino que por obesos. Frágiles por tabáquicos y por diabéticos mal controlados. Ese es el mensaje. Tenemos que ser capaces de visualizar que una cosa es la pandemia, pero otra cosa son la pandemia de las enfermedades crónicas no transmisibles, que esas son las terribles. Doctora Carolina Herrera, quiero darle las gracias una vez más por el tiempo que nos ha dedicado y por la claridad en la respuesta e incluso por haberme corregido en esa palabra que usé mal, los cabezas duras, porque es cierto, hay un gran espectro de gente ahí. Exacto. Muchas gracias, doctora. Un abrazo. Que tenga usted una buena jornada.